Exactamente, ahí estábamos escuchando a Pablo Castro, quédate. Y es lo mismo que le decimos nosotros, quédese con nosotros porque tenemos una invitada muy especial hoy. Exactamente, Juan, porque en estos últimos días hemos visto situaciones muy lamentables, muy extremas también, y que se ha puesto en el tapete de la conversación el tema de la depresión, los trastornos psicológicos, cómo estas enfermedades están un poquito ocultas en nuestra sociedad, personas que no reciben tratamiento adecuado. Vimos el fin de semana a esta persona que se lanzó a la jaula de los leones, y ayer la lamentable noticia que conocíamos en la mañana de una joven madre que se suicidó con su hija pequeña, ¿cierto? Entonces estamos preocupados por el tema de la depresión. ¿Sabes? Yo pienso que quizás no esté tan oculta, sino que a lo mejor disfrazada quizás, claro, confundida. Puede ser. Porque la gente a veces dice, no, se anda con los monos. Claro, anda con la india, he escuchado yo. Le bajó la cuestión. Sí. Y resulta que la cuestión puede llevar a extremos cuando se trata de una depresión profunda, por ejemplo, otros que sufren depresión endógena. En fin, bueno, pero para eso tenemos una especialista que es Catalina Valenzuela, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas, a quien le damos la bienvenida a Pudahuel. Catalina, buenos días. Buenos días, muy buenos días. Gracias por este contacto, Catalina, de este tema que hoy día, claro, sale a la palestra, ¿cierto?, por estos dos hechos que mencionábamos, pero que en el fondo es un tema que quizás dejamos un poco de lado, y las mismas personas que a veces se sienten mal tampoco piden la ayuda necesaria. ¿Cómo lo ven ustedes como especialistas? Mira, la verdad es que Chile lamentablemente tiene unos indicadores de salud mental que son bastante complejos. Nosotros tenemos una población que padece más del 25% de la población chilena padece algún tipo de trastornos de ánimo, lo que en vista de cualquier persona con sentido común mínimo significa que estamos en una situación bastante compleja en términos de la salud mental en Chile. Y si a eso asociamos que hay enormes dificultades en poder sobrellevar un buen tratamiento, en el fondo, considerando que hay una enorme cantidad de personas que padecen trastornos de ánimo, no hemos sido suficientemente capaces, ni como gobierno, ni como Estado, ni como sociedad, para poder responder adecuadamente a estas condiciones de vida que estamos teniendo últimamente. O sea, los indicadores señalan claramente que, como te digo, más de un 25% de la población chilena padece algún tipo de trastornos de ánimo, y esto también se refleja incluso en la infancia. Somos uno de los países en Latinoamérica y en el mundo que tiene más indicadores de depresión infantil en el mundo, y eso es bien preocupante. O sea, es algo de lo que no debiéramos ser indolentes e invisibles. Una cosa, Catalina, la depresión se provoca, se adquiere, es de alguna manera hereditaria. Todas las anteriores. Existen algunas condiciones de trastornos de ánimo, sobre todo en depresiones, que son las que llamamos depresiones endógenas, más bien las que estamos acostumbrados a llamar depresiones endógenas, que ocurren en algunas personas que tienen alguna connotación genética, ¿verdad? O sea, tienen algún factor hereditario o algún factor genético que los predispone de mayor manera a tener síntomas depresivos. Sí. Pero también existen, y es el grueso de las depresiones, al menos en Chile, existe una enorme cantidad de personas que sufren de depresión o de trastornos de ánimo, que en rigor está mucho más relacionada con los factores ambientales y los factores contextuales que están rodeando a esa persona. Condiciones de estrés laboral, por ejemplo, gatillan con mucha facilidad cuadros depresivos, situaciones de estrés familiar, de estrés social, o sea, personas que están viviendo por una situación, o están pasando por situaciones de mucha complejidad laboral, familiar, social, lo más probable es que tengan en algún momento síntomas depresivos y que en algún minuto gatillen un cuadro depresivo. Catalina, y respecto al mismo tema, como familiares, ¿cómo enfrentamos entonces ver que alguna de nuestros parientes o quizás algún amigo que nosotros podamos percibir que anda un poquito desanimado, que lo vemos preocupado? ¿Qué hacemos frente a eso? Sí, algo que es bien característico y de hecho se ha planteado en los planes nacionales de prevención de suicidio, uno de los elementos que favorece que una persona empiece a idear el plan, digamos, de suicidarse, es justamente la sensación de no tener nadie que pueda ayudarme o nadie que pueda acompañarme en esta situación difícil o que pueda ayudarme a resolver. Efectivamente, un elemento clave para poder mejorar las condiciones en el fondo de una persona con sintomatología depresiva es el contexto familiar. O sea, lo que tenemos súper claro es que una persona
que tiene un contexto familiar favorable, que siente la ayuda de parte de sus cercanos, no necesariamente familia propiamente tal, pueden ser amigos incluso, claro. O sea, la sensación de tener a alguien que efectivamente pueda ayudarme, brindarme ayuda, orientarme, ser mi pilar de apoyo, es algo fundamental para poder transitar con un pronóstico positivo en un tratamiento de depresión. ¿Y cómo reconocer la diferencia entre un bajoneo circunstancial que a todos nos pasa o un principio de depresión? Claro. Súper buena pregunta. Mira, efectivamente lo que uno observa es que hay una enorme cantidad de personas muy estresadas en nuestro país y eso no es sorpresa para nadie. Y efectivamente los síntomas del estrés tienden a confundirse bastante con los síntomas depresivos. Claro. Los síntomas del estrés habitualmente son como desgano, ¿verdad? Como falta de energía, como desinterés por hacer las cosas, como una tendencia más bien a estar más irritable también. Esa es parte de los cuadros de estrés que también son muy similares a los cuadros depresivos, a los síntomas que uno observa en la depresión. Lo que es decidor en una depresión, para poner ojo, digamos, es cuando la persona deja de hacer aquellas actividades que cotidianamente realizaba. Correcto. Y empieza a aislarse. Una persona depresiva es la persona que empieza a faltar al trabajo porque ya no es capaz de levantarse. Una persona depresiva es la que deja de alimentarse, por ejemplo, o empieza a alimentarse en exceso, ¿sí? Síntomas característicos de la depresión son trastornos del sueño, o sea que la persona tiene insomnio, por ende tiene muchas dificultades para dormir, o tiende a dormir demasiado, empieza a aumentar muchísimo sus horas de sueño. Trastornos en la alimentación, o sea, una persona que deja de alimentarse y por ende baja mucho de peso, o al contrario, empieza a alimentarse en exceso y entonces aumenta mucho de peso, lo que hace que un pariente, un familiar, un hermano, un marido puede decir, ¿sabes qué? De un tiempo a esta parte te veo desganada, irritable, pero no estás durmiendo bien, no te estás alimentando bien y estás dejando de hacer las cosas que habitualmente tú hacías, ir a trabajar, salir con los niños a la plaza, juntarse con los amigos, ¿entiendes? O sea, cuando una persona deja de hacer aquellos elementos que eran habituales y característicos en su vida cotidiana, uno tiene que empezar a poner ojo. O sea, si uno tiene un pariente que empieza a aumentar o disminuir mucho de peso de manera llamativa en un tiempo muy breve, que empieza a tener muchos trastornos de sueño, se anda exageradamente irritable, muy sensible, con un desinterés vital que llamamos nosotros, o sea, como falta de motivación e interés por hacer cualquier cosa que antes sí me motivaba. O sea, imaginemos una persona que antes le gustaba mucho, por ejemplo, salir a andar en bicicleta con los hijos y de un tiempo a esta parte no lo hace porque me da lata hacerlo, porque no me gusta, porque no tengo ganas. Ahí hay que poner ojo, ese es un indicador importante. Catalina, y ya que se nos va el tiempo, que podemos hacer un contacto breve, ¿qué entonces hacemos? ¿Vamos al médico general, vamos al psicólogo o al psiquiatra? ¿Por dónde empezamos? Mira, lo que pasa es que de ahí depende un poco y hay que tomarle el pulso a los síntomas. Si los síntomas no son tan graves, es decir, yo estoy sintiendo que esta persona está irritable, anda más sensible, pero no tiene estos trastornos que te mencionaba yo hace un minuto, o sea, no tiene un aumento de peso significativo, claro, no tiene trastornos de sueño importante, lo más recomendable es ir al psicólogo porque lo más probable es que esa persona no necesite medicamentación. Perfecto. Pero cuando los síntomas son muy graves, es decir, esta persona deja de consumir alimentos, deja de alimentarse normalmente, ya sea porque se alimenta mucho más que antes o mucho menos, deja de tener un sueño normal, deja de dormir las cantidades de horas necesarias para que uno reponga, ¿verdad?, su cuerpo y su mente, entonces es mucho mejor iniciar la consulta con un psiquiatra porque lo más probable es que el psiquiatra te indique algún medicamento para regular rápidamente esa sintomatología, pero después te van a derivar a terapia. Entonces, claro, ahí el psiquiatra es quien se hace cargo de hacer las mejores derivaciones. Ahí hay que tener mucho cuidado con calibrar bien la profundidad de los síntomas que presenta la persona. Excelente. Catalina, le queremos agradecer profundamente estos minutos para Radio Pudahuel, han sido muy aclaratorios y esperamos que haya sido muy útil para nuestra gente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Catalina, buen día. Muy bien, un abrazo. Gracias. Catalina Valenzuela, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas, en contacto con Pudahuel, la radio de Chile. En esta mañana.